Para iniciar el análisis, pues siempre digo que hay que poner un poquito en contexto sobre qué estamos haciendo la mirada o la revisión. Y en este caso estamos un poco mirando cuál ha sido la condición social o la condición socioeconómica sobre la cual nos encontrábamos los ecuatorianos cuando dio inicio esta situación de reclamación por parte de la comunidad indígena. Para todos es conocido que el país ha venido acumulando, y ahí hay que ser justos, acumulando a través del tiempo una serie de situaciones estructurales y que han causado ciertas conmociones económicas. Y de los parámetros más visibles que se pueden comentar, pues decimos que el Ecuador está con un nivel de desempleo bastante alarmante, y que obviamente ya lo traíamos como sumándolo a través del tiempo y se complicó más con el tema de la pandemia y luego con los problemas de inseguridad que se han reportado. A eso le sumamos un proceso inflacionario por causas internas y por conmoción internacional. A eso tenemos que también agregarle los niveles de desnutrición infantil, el analfabetismo y algunas condiciones internas de desatención en servicios públicos que somos objeto todos los ciudadanos, y que de alguna forma justificaba un poco la reclamación inicial. El proceso se ha dilatado y es lo que ahora vamos a valorar y a mirar hasta dónde ha llegado este proceso de reclamación, que de alguna forma no encontraba punto de solución y causó algunos efectos bastante fuertes a todos los ecuatorianos. Ahora los números, ¿no? Hablar de los números. Exactamente. Si bien estábamos en un entorno que de alguna forma justificaba la petición, es ya el tiempo de la paralización y la forma y las consecuencias de la paralización la que ahora nos toca valorar y buscar salidas para mejorar esta condición, porque nos ha dejado afectados a todos los ecuatorianos. Entre las cosas más sobresalientes que se han analizado, afectación en el riesgo país. Pues este indicador o esta variable se vio afectada en aproximadamente 295 puntos a partir del inicio del levantamiento indígena. Y esta situación nos afecta tanto en las tasas de interés de los créditos que puede obtener el Ecuador a nivel internacional, que pueden repercutir inclusive en la tasa de interés interna. Y es una de las situaciones que ahora tenemos que sortear, regresar nuevamente a esa tranquilidad para que estos niveles de riesgo país se vayan normalizando en el transcurso de las siguientes semanas. Mirando hacia adentro, las afectaciones a los sectores productivos, uno de ellos pues es el sector avícola, y lo hemos visto en los medios de comunicación, con tanto afectación al nivel nutricional de los niños y de los ecuatorianos en términos generales, precisamente por la falta de empleo y por algunas situaciones sociales. Es contradictorio ver cómo tuvieron que desecharse las aves por muerte en vista de la no alimentación, por el no paso de los insumos que se necesitan para aquellas plantaciones avícolas. A eso se suman las afectaciones de las actividades lácteas, que en los reportes que hemos visto hasta la fecha, los grupos productivos de ese sector mencionan que sus pérdidas han llegado a 8.500.000 litros de leche en lo que va de la paralización, y la suma de esto en dinero alcanzaría aproximadamente los 13 millones de dólares. A esto también tenemos que ver la situación que afecta al sector agrícola y ganadero. Este sector productivo ha manifestado pues que sus pérdidas llegan a casi 90 millones de dólares. Eso lo mencionaban el día de ayer. Ya para el día de hoy ellos suben la suma y siguen calculando y dicen esa suma ya bordea los 140 millones de dólares en pérdidas al sector agrícola y ganadero. Luego tenemos las florícolas, que ellos también dicen hemos tenido daños en nuestras plantaciones, hemos tenido daños en nuestras maquinarias, hemos tenido daños en nuestras instalaciones, y esas pérdidas no se han cuantificado aún, pero solo en ventas tenemos el deterioro de nuestros ingresos en 30 millones de dólares. Y seguimos sumando al sector hotelero, al sector turístico, que desde que se anunciaron las medidas de hecho,
se precancelaron todas las reservas hoteleras que habían a nivel nacional y durante estas 2 semanas se estima que el flujo que se dejó de recibir en el sector hotelero afecta a aproximadamente 50 millones de dólares. Y si a eso le sumamos las afectaciones al sector petrolero, que genera uno de los ingresos más importantes para el Estado ecuatoriano, pues se sigue haciendo mucho más cuantioso la afectación económica que hemos tenido en estos 16 días de paralización. Ya, que suma, es un rubro bastante fuerte, ¿no? Si sumamos todo. El petróleo, las manifestaciones de parte del gobierno o las declaraciones de parte del gobierno hablan de 1.000 pozos cerrados y la cuantificación hasta el día de ayer era de aproximadamente 500 millones de dólares sin incluir los daños a la propiedad pública y privada dentro de estos 16 días de paralización. Es decir, hemos perdido bastante. Yo pienso que se habrá retrocedido 2 años siquiera en producción. Sí, los sectores productivos manifiestan que la recuperación después de esto va a ser un proceso lento y que va a requerir apoyo porque las pérdidas en el sistema productivo de algunas unidades como las avícolas, que era lo que veíamos el día de ayer en las informaciones, en las declaraciones que hacían los representantes de este sector, hablaban de una población bastante importante de las aves que habían sido primero ya sacrificadas porque no lograron subsistir durante este periodo sin alimentación, y las que restan o las que quedan con una afectación que va a tener o sufrirá un proceso para poderlas sostener y nuevamente llegar a los niveles normales de producción. ¿A esto se puede sumar también o está sumado el tema tributario? No, aquí todavía no hemos cuantificado cuánto ha dejado de recibir. Aquí solo hablamos de los sectores productivos que han dejado de recibir ellos. Ahora, la afectación al Estado solo se ha cuantificado lo referente a los ingresos por ventas de petróleo y los daños que han tenido las instalaciones, sobre todo en el oriente ecuatoriano, por intentos de asaltos y de manipulaciones a lo que es las instalaciones petroleras. Eso no se ha cuantificado. No se ha cuantificado este monto de 500 millones de dólares en cuanto tributariamente cuál es la afectación que tiene el Estado. Porque si no hay ventas, no hay tributación. Exactamente. Como no hay las ventas, no hay tributación, no hay los ingresos fiscales también. Entonces aquí todos estamos dejando de percibir lo que nos corresponde. El sector productivo porque no logra realizar sus ventas, los ciudadanos porque estamos con un desabastecimiento y un proceso inflacionario por especulación y por muchas razones que no nos permite satisfacer nuestras necesidades, el Estado ecuatoriano porque está siendo afectado en sus bienes públicos y deja de recaudar lo que las ventas usualmente le permitirían recibir. Ahora, en términos económicos, ustedes son muy claros. Los economistas dicen, un día que se pierde es un día que no se recupera, porque yo no sé, no entiendo, ese día ya se perdió y ese día no se lo va a recuperar, por mucho de que se hable que estemos en recuperación, que va a ser lenta y todo. Es una situación muy compleja. Sí, y yo creería que por allí vienen un poco las críticas, el hecho de haber dejado que transcurra tanto tiempo para una mesa de conversaciones que pudo hacerse desde un inicio y evitarnos toda esta tragedia económica, porque, o sea, vamos tras cada evento y insisto, ¿no? Quiero ser justa. Las condiciones económicas no son un resultado inmediato en la economía, son un proceso que se ha venido acumulando y ya nuestros indicadores económicos mostraron alarmas muy, muy fuertes y evidentes en empleo, sobre todo a finales del 2018. Que empezaron los recortes en las instituciones públicas, los recortes presupuestarios, y ya veníamos con una serie de situaciones que hacían prever que necesitábamos una política económica clara y que conduzca al mejoramiento de los parámetros económicos más importantes en el país. Esta situación siguió desmejorándose y obviamente estamos frente a una reclamación que también es justa, pero lo que no se considera justo es el alargamiento de una situación y la violencia con la que se ha manejado esta manifestación. Todos los excesos, vénganse de donde se vengan, son malos. Los 15 días de paralizaciones, los excesos también que de un lado, los excesos del otro lado, realmente todo eso en definitiva perjudica a un país en crisis que nos ha afectado esto de la delincuencia, esto en Esmeraldas, esto del terremoto. A veces son cifras irrecuperables.
Así es. El Ecuador ha pasado por una especie de sorpresas económicas, fenómenos naturales y ahora una situación que nos va autoconfinando, porque nos tenemos que autoconfinar a partir de cierta hora en la tarde, que no deja desarrollar con normalidad nuestras unidades productivas. Sin embargo, yo creo que estamos en una mesa de diálogo que es digna de reconocer, demorada, pero ya lo estamos. Esperamos que el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, que se instala la segunda fase de las conversaciones, ya cerremos el capítulo de las concesiones y peticiones y ahora busquemos una estrategia para empezar a caminar, a levantarnos de esta afectación de 16 días de paralización en todo el territorio ecuatoriano. Ahora, uno de los sectores que realmente, o sea, todos los sectores son afectados, pero uno de los sectores es el sector turístico. Ya estaba afectado por el asunto de los problemas sociales que existen en el país, pero ahora en los países, hay varios países que han puesto en alerta roja no visitar al Ecuador por estos problemas. Sí, efectivamente, Estados Unidos es uno de ellos que ha publicado o ha hecho pública su sugerencia de a los visitantes internacionales no considerar dentro de la nómina o de la lista de posibles visitas al Ecuador. Y frente a estas situaciones, nuestra imagen internacional se sigue deteriorando, se sigue viendo más afectada si la crónica de la violencia interna, de la violencia y los asesinatos dentro del país a nivel de todas las provincias va en aumento. A eso le sumamos paralizaciones que no dejan funcionar con normalidad el aparato productivo, no dan garantías a los visitantes, en donde ni siquiera los ecuatorianos nos sentimos con seguridad, pues mucho más para un visitante, pues es más difícil entender el poder visitar nuestro país en estas condiciones tan dramáticas y que los medios de comunicación de alguna forma pues hacen eco a nivel internacional para mantener informados a todo el mundo y no salimos bien parados frente a esta campaña de información. Con todas estas pérdidas, seguramente el gobierno ahora tendrá que hacer ajustes. Quita de un lado y pone al otro lado, o sea, para tratar de en algo paliar y equilibrar la economía. Sí, bueno, los pininos que se venían dando, porque hay que reconocer que dentro de todo hay ciertos pasitos que veníamos dando. Esperemos que se logren sostener para seguir caminando en la ruta que se quería implementar. Escuchaba esta mañana un poco a los ministros, sobre todo al de inclusión social, y él hablaba sobre los avances en esto de poder mejorar la parte de la desnutrición infantil, el bono que se ha creado para las mujeres durante los 1000 primeros días de vida del infante, para precisamente ir socavando o ir mejorando, este índice de desnutrición que afecta a 1 de 4 niños en el Ecuador y en donde hay provincias que son mayoritariamente afectadas por esta dolencia. Una situación muy difícil que tendrá que replantearse el gobierno, efectos de poder recuperar, aunque, insisto, en términos económicos, lo que se perdió ya, pero es una tarea muy difícil, no imposible, pero sí de hacerlo. Hay que sentarse todo el equipo económico. Sí, yo esperaría que no perdamos las ganas, que sigamos con el mismo ahínco y que las unidades productivas puedan hacer uso de ese beneficio de un crédito que se está otorgando y que yo entiendo que está vigente y que se está trabajando en ello, un crédito barato que pudiera sortear de alguna forma la iliquidez que se ha generado durante estos días en algunas unidades productivas importantes a nivel del país, que se atienda con la prontitud que se requiere, porque a veces esa es la reclamación de la ciudadanía, que hay el producto financiero, pero desafortunadamente nuestra estructura, el tamaño de las instituciones que atienden estas necesidades no abastece para solventarlas con la rapidez que se requiere. Todo lo hecho en un año prácticamente se tiró atrás. Yo diría que sí, yo sí. También creo eso. Inclusive la imagen a nivel de institución del Estado queda con bastante afectación y tendría que trabajarse mucho en ello porque cuando se pierde la credibilidad se agota como un poco, se desgasta
el poder de seguir convenciendo a las personas que lo que se está haciendo va en buena línea. Entonces, hay que hacer un doble trabajo en el sentido de mejorar la credibilidad que ha quedado desgastada y por otra parte, seguir trabajando en esas líneas en las que ya se estaba iniciando un trabajo para poder apoyar a las unidades productivas que se levanten de las anteriores afectaciones y ahora de esta que también vuelve a golpear a sectores productivos muy importantes. Empezamos de cero nuevamente prácticamente. Así sería. Yo diría que empezamos de menos, porque cuando empezamos de cero no hay las pérdidas y ahora tenemos esas pérdidas que hay que alentarnos, hay que unir esfuerzos. En todo caso, ha habido manifestaciones donde hemos visto los grupos productivos que se han juntado para hacer ciertas reclamaciones en cuanto a la solución rápida de esto y salir de la situación de paralización. Eso muestra que nos podemos asociar, podemos hacer cosas juntos y yo espero que esa sea la oportunidad de hacerlo tanto a nivel nacional como a nivel local. Juntarnos las unidades productivas, los grupos productivos y hacer propuestas que permitan ir saliendo de esta situación. Muchas gracias, Economista. Muy buenos días y esperemos que esto mejore pronto y llegue a feliz término lo antes posible, si es posible, el día de hoy, para que podamos seguir adelante con nuestras actividades normales y continuar con un progreso nacional y que nos afecte o que nos dé mejoramiento a todos los ciudadanos, incluido nuestra provincia que está tan golpeada por muchas necesidades que ahora que requerimos atenderlas de urgencia.